¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias, como siempre, por seguir en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político para hablar siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a hablar de la educación en México. Un dato importante es que ustedes lo saben, el pasado 26 de agosto, más de 25 millones de estudiantes de educación básica regresaron a clases con una reforma educativa a medias, pues las leyes secundarias aún no han sido aprobadas por el Congreso. Pero la pregunta es, ¿cuál es el futuro de la educación en nuestro país? ¿Qué representa también para todos estos millones de chicos que regresaron en este periodo? Vamos a tener estas preguntas, a desmenuzar este tema, por eso los invito a que se queden con nosotros para analizarlo en este programa de análisis político. Soy Maximiliano Espejel, bienvenidos, comenzamos. La reforma educativa en México fue una propuesta de reestructuración presentada por el expresidente Enrique Peña Nieto en 2013. Con ella se buscaba mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los niños y jóvenes de México. Sin embargo, en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en contra de dicha ley y ordenó al Congreso revocar la mal llamada reforma educativa. Sustituir el ordenamiento actual, el marco jurídico actual, por uno nuevo, en el que se establece en lo fundamental el derecho a la educación. Desde entonces, en el Congreso se trabaja para eliminar todas las modificaciones constitucionales realizadas en la materia durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Entre los cambios más relevantes se encuentra la eliminación de toda evaluación docente y se busca obligar a los estados a garantizar la educación superior, además de un mayor acercamiento con el magisterio. Esta iniciativa contiene, entre otros aspectos, en primer lugar, la revaloración del magisterio. En esta iniciativa se reconoce por primera ocasión al docente como agente de cambio en México y se garantiza su servicio a través de un nuevo servicio de carrera profesional del magisterio. Pero son los mismos maestros quienes aseguran que la reforma educativa sigue siendo privatizadora, según un posicionamiento emitido por la CENTE ante el inicio en la Cámara de Diputados de la discusión de las leyes secundarias de la educación. Manifestaron su acuerdo de que la Rectoría de la Educación Pública siga en manos del Estado, siempre y cuando no imponga políticas educativas contrarias al artículo 3 constitucional y que se debe aplicar el 12% del Producto Interno Bruto en la educación. Aprovechando el tema en la Cámara Baja, la coordinadora pide que la iniciativa privada se le permite invertir en el sector educativo en la figura de organizaciones civiles. La asignación automática de plazas a todos los egresados de instituciones públicas de formación docente, además de la basificación de miles de docentes que llevan años laborando con contratos eventuales. La reforma educativa en el actual gobierno es un proceso en marcha que deberá ser votado a más tardar el 12 de septiembre. ¿Será que los tiempos pactados se cumplan o el ciclo escolar que acaba de empezar avance sin cambio alguno? Ingrid Montejano, Heraldo Media Group. Bien, para analizar entonces este tema, le doy la bienvenida y presento a quien nos acompaña en esta mesa el día de hoy. Primero empiezo con Gabriel Morelos Borja, él es decano regional de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, Gabriel, y bienvenido. Al contrario, gracias, Max. Muchas gracias. También saludo con mucho gusto a Sergio Martínez Donstán, él es académico y experto también en temas educativos. Muchísimas gracias y bienvenido como siempre. Al contrario, Max, gracias a ti. Muchísimas gracias. Está con nosotros también Lucila Bracho, ella es directora de proyectos académicos de Escuela de Negocios Ciudad de México del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, Lucila, y bienvenida. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Y finalmente también saludo y presento con gusto a Alberto Hernández Meneses. Él es integrante de la Asociación Maestros Comprometidos por México. Muchas gracias, maestro, y bienvenido. Gracias, Maximiliano. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar con esta pregunta, la pongo en la mesa para los cuatro y la vamos desmenuzando. Empiezo contigo primero, Sergio. ¿Cuáles son los retos que tiene la educación en nuestro país a partir de la reforma educativa? Los retos, el principal es el derecho a la educación, que todos los niños, sin ninguna excepción, puedan tener acceso a ella. Se habla de que sea de manera plena, de manera efectiva y con un enfoque basado en derechos humanos y de igualdad sustantiva. El reto fundamental sí es que todos los alumnos puedan ingresar y puedan educarse y formarse de acuerdo a como esté establecido. Correcto. Gabriel. Miren, yo creo que ahora que se habla de desigualdad en México, probablemente el origen de la desigualdad está desde la educación.
difícilmente podemos hablar de acceso De la desigualdad general, la- económica sí, y social. Sí, la desigualdad tiene su origen en una desigualdad de educación. Si un pequeño desde los 3, 4 años tiene una desventaja, pues desde tecnologías, desde formatos, con otro, pues de ahí empieza la desigualdad en México. Entonces coincido con Sergio, y yo agregaría es educación de calidad, o sea, que realmente sea equitativo para todos, la misma plataforma, pues para ahí poder despegar. Pero ¿cómo se puede generar una educación de calidad equitativa para todos en un sistema educativo pues tan arcaico y sobre todo pues sin avances significativos en las reformas y en las leyes, Lucía? Híjole, yo creo que tiene que venir principalmente del docente, preparar bien a los profesores que están al frente y que están formando a estos futuros líderes en México. Entonces, yo creo que el primer paso sería poder capacitar a estos profesores docentes que están al frente del salón de clases y que tienen la responsabilidad de impartir y de transmitir conocimientos a nuestros niños, a jóvenes, ¿no?, en México. Correcto. Maestro Hernández, su punto de vista. Bueno, como lo establece el tercero constitucional, la educación es un derecho humano fundamental y es el Estado el que tiene la obligación de otorgarla, de impartirla. Y me parece que el reto central es que haya cobertura total. Y para eso y otros muchos aspectos, Maestros por México hemos insistido que la educación debe ser una política de Estado, en donde se ponga en el centro de las acciones de la política a la escuela y sus actores fundamentales, el alumno, el docente y el directivo y el padre de familia. Entonces, creemos nosotros, estamos convencidos que para esto se requiere llevar a cabo acciones específicas de cada uno de estos. Los alumnos se hace necesario que se revise su condición socioeconómica que tienen, porque es muy diversa en el país. No es lo mismo en el sur, en el centro que en el norte, en la ciudad que en el medio rural. Entonces, imposible que un alumno desarrolle si llega a la escuela sin desayunar. Salud, alimentación, vivienda, su entorno social. Y el maestro requiere de origen que se revise la formación del docente, que se fortalezcan las instituciones formadoras de docentes, como son las escuelas normales rurales, las escuelas normales en general, para que el maestro tenga los elementos suficientes para enfrentar lo que se está planteando en la nueva escuela mexicana. Creo que eso es determinante. Y que permanentemente haya capacitación y actualización del docente. Y desde luego que las escuelas tengan lo mínimo necesario para poder llevar a cabo todos los procesos que lleva a cabo el docente y los directivos. De otra manera yo veo un tanto complicado. ¿Quedaron los maestros satisfechos con la reforma educativa, sobre todo tomando en cuenta que la evaluación punitiva se eliminó y ahora lo que sucedió en la administración de Peña Nieto, que eliminó justamente esta reforma, se están instalando o reinstalando a maestros, a más de 300 maestros que fueron cesados en su momento? ¿Cómo quedaron los maestros con esta nueva reforma? Maestros por México desde 2013 fijó su posición respecto a lo que se estaba planteando en la reforma del gobierno anterior. No estuvimos de acuerdo de que esta reforma afectara los intereses de los trabajadores, que afectara a la educación que imparte el Estado. Y en los hechos está el día de hoy, fue un fracaso. Entonces, no estamos de acuerdo. Y respecto a la evaluación, no tiene efectos para afectar los derechos laborales, profesionales, económicos del docente, pero existe en el nuevo planteamiento una evaluación diagnóstica que tiene que ver para revisar en qué condiciones está el docente, una evaluación formativa que identifique debilidades y fortalezas y a partir de ahí se puedan plantear programas de apoyo
a los docentes para que redunde en una mejor enseñanza y un mejor aprendizaje de los alumnos. Correcto. Y en este tema, Sergio, ¿cuál crees o cuál consideras que sea el impacto directo en las instituciones educativas, tanto públicas y privadas, en el tema que está exponiendo el maestro? Bueno, aquí ya habían comentado, son muchos elementos los que están aquí involucrados. ¿Cuáles son los retos? Cobertura, hablaban justamente, equidad, inclusión. Y también habían puesto en la mesa el tema central de lo que son la formación de los maestros. Y bien se decía la doctora Lucila que es muy importante tener a un maestro. Yo creo que en esta parte que estamos viendo es primeramente ver en qué sociedad es en la que nos encontramos, qué tipo de mexicano pretendemos, qué tipo de docente se requiere, qué tipo de maestro se requiere y desde ahí empezar a partir. Es cierto de que el maestro, y uno de los temas que también se habían comentado fundamental, es la revalorización del magisterio. Partiendo de que anteriormente se le daba toda la responsabilidad al docente del fracaso educativo, incluso más allá. Entonces creo que el tema del docente es fundamental. Se habla de la revalorización sí con algunos estímulos económicos, pero sí con un sistema nacional de formación, capacitación y actualización. Sí es necesario convertir a nuestros maestros para que ellos puedan afrontar el reto y poder formar al tipo de niño que está pretendiendo hoy en día. El impacto es fundamental. Si no se trabaja con el maestro, si no trabaja con la formación, es una condición sine qua non. De otra manera, no se va a poder llegar a lograr todos los propósitos que pretende. Totalmente, y además sabemos que no en esta administración solamente, sino en todas las anteriores, es una situación de voluntad política. O en este caso, la falta de voluntad política para generar entonces o para cortar estos estrechos, estos eslabones que están perdidos. ¿Qué se tendría que hacer entonces, Lucila, para que se deje de tomar en cuenta como una situación de voluntad política? Pues yo creo que en primer lugar, como comentaba Sergio, priorizar, o sea, qué es lo que queremos nosotros en nuestro país, y es una educación de calidad. Entonces, el tema no es solamente político, también, como decía el maestro Alberto, es desde casa, desde las escuelas. Yo creo que tenemos que no perder el foco de cuál es el objetivo, y para poder combatir temas como desigualdad que comentaba el doctor Morelos, pues también tiene que ver esta disponibilidad o esta disposición de todos los actores que tenemos que ver con el tema de la educación en México, ¿no? No solamente, yo sé que tiene que ver con cuestiones políticas y leyes y demás, pero no perder de vista cuál es el objetivo fundamental y que estamos persiguiendo o que queremos encontrar para nuestro país. Correcto, doctor. A mí a veces me frustra un poco que en las mediciones no se habla de las competencias que tienen los niños al egresar, sea nivel primaria, secundaria, preparatoria. Los únicos que hacen luego mediciones de qué tan buenos o qué tan competentes son los niños son las internacionales. Yo creo que nosotros deberíamos preguntarnos es, a ver, sí tenemos muchas escuelas, las tenemos, como decía, las rurales no están al mismo nivel de recursos que tenemos en las otras, pues hora de que nos pongamos las pilas y digas, a ver, vamos a medir si efectivamente el niño que está en Zacatecas, en la Sierra, en la Ciudad de México, en las escuelas privadas, tienen las mismas competencias. Si no, otra vez, hablando del suelo disparejo, pues la sociedad así nunca vamos a llegar. Entonces yo lo que pienso es, definamos el perfil de egreso del niño, primaria, secundaria, con qué competencias tiene que salir y diseñamos el proceso para realizarlas, para conseguirlas, y vamos a medirlas y publicarlas y hacer la comparación escuela a escuela, distrito a distrito, y de ahí hacer procesos de mejora. A ver, yo siento que estamos tocando el tema un poquito por encima, vamos a meterle un poco de carnita, porque si no, de alguna manera se convierte solamente en un análisis, y me refiero al tema puntualmente de la situación política, considerando y tomando en cuenta que para que el desarrollo de un país, para que deje de ser un país emergente, la punta o el eje primario es la educación. En este caso, a nuestro país y en materias de política y a los gobiernos, a las autoridades, ¿no les interesa que la gente esté educada para que exista esta carencia de sistemas de educación? Yo creo que sí hay un interés. Yo sí alcanzo a percibir un interés, pero creo que sí hace falta. Pero yo, desde que soy niño y mis padres son niños, sigo escuchando que México es un país en vías de desarrollo. Para que salga de las vías de desarrollo tendría que tener un sistema de educación primaria como en los países del primer mundo, y a partir de esos ejes generar sociedades intelectuales que increpen, que cuestionen
no solamente asuntos de la democracia, sino también asuntos importantes del país, ¿no? Sí, como señalaban el quien mencionaron la palabra, está involucrada también la parte financiera, está involucrada también otra parte jurídica, normativa, está involucrada hay muchas perspectivas donde se puede ver. No está aislada la educación de todos estos fenómenos, de otros elementos. Yo creo que se ha venido evolucionando. Si tenemos que hacer una evaluación para ver en qué medida se va evolucionando, claro que sí ha habido una evolución, quizás no en la medida en que se espera o con la rapidez que se quisiera, o quizás, como lo están planteando, no hacia el lugar hacia donde se pretendiera. Ya están hablando ahorita de la educación orientada a competencias, es decir, los alumnos están preparados para poder afrontar y resolver. Hablaban bien del perfil de egreso, la educación dual, son muchos elementos que están, si los alumnos llegan al egresar al mercado laboral ya como profesionistas con las capacidades o competencias suficientes para poder afrontar el desarrollo científico, tecnológico del país que pueda llevar justamente a generar una mejor economía. Yo creo que en ese sentido sí es muy necesario estar definiendo los cómo. Porque hay, por ejemplo, ahorita una parte que tienen muy concreta se habla de la mejora. Ya no tanto de la evaluación, tienden un poco más allá, hablan de mejora escolar, hablan de mejora continua, pero ahí hace falta todavía como que ponerle un poco más de sustancia, un poco más de elementos, un poco más de metodología, un poco más de visión. ¿A qué es mejora? Por ejemplo, hablamos de calidad, ahora se habla de excelencia, y cuando vemos los conceptos calidad y excelencia, para ellos fundamentalmente es lo mismo. Entonces como que no está muy definido, parece a veces cierto eslogan político que creo que es necesario decir, ok, vamos a mejorar, ¿en qué vamos a mejorar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y en qué lapso de tiempo lo vamos a hacer? Correcto. Maestro Hernández Meneses. Tienes razón, habrá que profundizar. Y para eso se requiere una revisión profunda del sistema educativo nacional, integral, no ver nada más un elemento. Los maestros de México hemos visto pasar varias reformas y es preocupante y muy lamentable que las mediciones internacionales y nacionales, pues el resultado no es el esperado, no es el que necesita el país, no es lo que reclaman los nuevos tiempos del conocimiento. Entonces necesitamos el diagnóstico y necesitamos la revisión para ver a dónde andamos mal. Yo quisiera precisar, cuando dicen, bueno, ¿qué esperamos? Ir de fondo para que se haga realidad cualquier reforma. Primero, yo diría que el nuevo enfoque que se está planteando la nueva escuela mexicana, que tiene que ver con el humanismo y que nos señalan que se debe abordar las artes, la música. Bueno, poniendo este ejemplo, las escuelas requieren de un maestro de música, que no existen en las escuelas, ni de preescolar ni primaria. Es muy aislado lo que está. Necesita de instrumentos, piano, flautas, guitarras, todo lo que implica. Y no existe. Entonces, vamos a ver si se tienen los elementos para poder hacer realidad este planteamiento, o las tecnologías, más delicado todavía. Un maestro especialista en tecnologías y que tengamos los equipos modernos, actualizados en las escuelas, el aula de medios, que también lamentablemente no existe. Los maestros, los que conocemos la escuela, los que estamos ahí, conocemos esta realidad. Las lenguas. Necesitamos el maestro de inglés, el de francés, el de alemán. Bueno, pero ¿qué pasa también con las lenguas indígenas cuando estamos enfocando justamente en los lugares más apartados y con más carencia, ¿no? Iba eso. Se aborda, si nosotros revisamos lo que dice la nueva ley, creo que cumple en el papel con todos los elementos, inclusiva, filosófica, completa, lenguas, educación indígena. Bueno, tenemos la institución formadora del docente para el caso de los lacandones, para los zapotecas. Si es pregunta, la respuesta sería para no. Los náhuatl, para los tarahumaras. Sí, tantas lenguas. Entonces, tenemos que revisar, por eso el diagnóstico necesario. Estamos preocupados los maestros
Porque con la reforma mal llamada educativa de 2013, le fue muy mal a la educación y nos fue muy mal a nosotros. Pero al día de hoy, no ha cambiado las cosas, seguimos igual. Es preocupante que estemos arrancando otra vez, alguien lo decía aquí, todavía no tenemos las leyes secundarias. Antes del día 12, esperemos que ya existan para precisar cuál es la norma, cuál es la reglamentación que nos va a regir. Qué bueno que toca ese tema, maestro, porque bueno, se inicia un nuevo ciclo escolar sin las normas secundarias, ¿no? O sea, esto también da pie a que, considerando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una de sus banderas es alto a la corrupción, a la impunidad, en este caso también se establece que la venta de plazas es también una situación que va encaminada con este tema. Antes de ir contigo, Lucila, vamos a escuchar precisamente, si les parece, acerca de este tema de las leyes secundarias al presidente de México, lo que opinó al respecto y lo que se va a hacer en materia de educación y sobre todo en este tema, para que lo podamos analizar. Vamos a escuchar. Estamos elaborando las leyes secundarias, porque se hizo la reforma educativa, la reforma constitucional, pero faltan las leyes de la materia. Desde luego, no va a haber corrupción, no se va a permitir la corrupción, no va a haber venta de plazas. Eso tuvo que ver con una época. Hasta hace poco se practicaba lo de la venta de plazas. Bueno, pues ahí está. ¿Qué opinas al respecto de este tema, Lucila? Mira, yo la verdad es que desde el punto de vista en el que estoy, que es una institución académica, lo importante para mí es que esa plaza esté ocupada por un profesor inspirador. Por supuesto que estamos en contra de la venta de plazas y mucho menos si es una persona que no tiene la capacidad o las habilidades para estar al frente de un grupo. ¿Cuántas veces sucede esto? ¿O ha sucedido? ¿O sigue sucediendo? Pues la verdad no podría decirte un número, no dudo que pase. Pero bueno, tal vez el número no, pero en porcentajes. Sí, deberíamos de estar mucho más preparados y conscientes desde donde nos toca poder ocupar esas plazas, aprovechar esas plazas, convertirnos en esos profesores inspiradores que hagan que el alumno no sea evaluado por cuánto sabe, sino qué hace con lo que sabe. Por una calificación, por un número, si lo que sabe hacer a partir de lo que aprende, ¿no? Exactamente, o cómo ocupa, porque lo bien lo decía, necesitamos hacer un diagnóstico, pero yo le agregaría y una transformación a lo que se está demandando en el mundo, lo que demandan las empresas. Y si estamos hablando de un niño de educación primaria que va a pasar a secundaria, ¿qué perfil tiene que tener? Como lo decía el doctor Morelos. Pero tendríamos entonces que empezar desde cero y otra vez empezar desde cero. Pero yo creo que si nos enfocamos más en qué hace con los conocimientos que tiene, qué tanto se aprende de memoria, yo creo que ya vamos de gane, ¿no? Entonces, las plazas bien aprovechadas, definitivamente este tema de vender plazas, heredar plazas, no debería de suceder, ¿no? Eso que dice la doctora Lucila es muy importante, sobre todo las políticas públicas y el fracaso de las políticas públicas. Recientemente se decía que cualquiera podía ser maestro. Y yo creo que ahí estaba muy mal. Se decía, pero prácticamente era un hecho. Pues era un hecho. Gente que sin preparación pedagógica para conocer justamente las metodologías, la didáctica de cómo enseñar y demás, lo podían hacer. No es en contra de ellos, es en contra de las políticas públicas. O sea, el problema no es las personas que tienen todo el derecho legítimo de poderse incorporar al mercado laboral y profesional. No es un cuestionamiento hacia las personas, sino a las políticas. Fue un fracaso, porque se estaba desdeñando, era una cosa tan contradictoria que el Estado mexicano estaba formando a los maestros y eran los que no lo estaba impulsando. Claro. Y ahora mismo que se está tratando de decir privilegiar la formación de los maestros y que ellos sean, después de 4 años de estarse preparando, poderse incorporar. Lo que quiero decir en síntesis es que ese es el fracaso de las políticas públicas cuando sin un diagnóstico, sin un sustento, sin un conocimiento de la realidad, se dice muy fácilmente eso. Cualquiera puede ser maestro.
Y no creemos que no cualquiera puede ser maestro, que se requieren muchas cosas, por supuesto. Es el fracaso de las políticas públicas estar señalando a veces, pues sin ton ni son, decirlo así de esa manera. Correcto. Maestro Meneses. A mí me parece que lo que aquí se menciona es necesario precisarlo. El porqué del fracaso de las políticas públicas. Desmenuzlémoslo entonces, vamos por puntos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Cuando nosotros los maestros decimos que la educación debe convertirse en política de Estado es porque se necesita la revisión del sistema educativo nacional en forma integral. Tener el diagnóstico y a partir de ahí plantearnos muchas cosas. El diagnóstico sobre la o sea, el diagnóstico concreto, ¿en qué puntos? Porque Quiero precisar. Correcto. Precisar sobre lo que dijo el presidente. El presidente todos los días dice que hay que eliminar o que ya se eliminó la corrupción. O que ya estamos en camino, en vías. Ejercicio, no, del Estado de Derecho. Con esto quiero decir que nosotros estamos de acuerdo. Porque la ley en el papel no sirve absolutamente de nada. Fue lo que sucedió con la reforma de 2013. Se decía en el discurso de la Rectoría del Estado en Educación. Ni siquiera el intento se hizo. Quedó en el discurso. Y se permitió violentar el derecho, la norma, la ley. O sea, nunca se respetaron los procesos de selección o de ingreso. Se decidió quién era supervisor, quién era director, quién era jefe de sector, por cercanía, por amistad o porque tengo una responsabilidad sindical o de gobierno. Entonces, nosotros creemos que el punto central es que se cumpla con lo que establece la ley. En la asignación de plazas y en todo. Al día de hoy, quiero poner un ejemplo, que lo hemos denunciado en todos lados, los maestros en el Estado de México. Dirigentes sindicales que nosotros no reconocemos en el Estado de México, en estos días y con la otra reforma, se han aplicado claves, las más altas claves para ellos, teniendo 10 años sin estar en una escuela, 15, 20, 24 años. Y se han aplicado plazas de director general, plazas de supervisor, plazas de jefe de sector. Plazas. Un ejemplo nada más para no, si es necesario, traemos aquí algunos elementos. Hay una persona, me cuesta mucho decir compañero, menos dirigente, que es el presidente del Partido Nueva Alianza en el Estado de México. Y que en la sección 36 es secretario de Vivienda, de Créditos y Vivienda. Y aparece que tiene 14, 15 años sin ir a una escuela, sin pararse a una escuela, en un grupo, ¿no? ¿Y se llama? Hay que poner las cosas como son, maestro. Mario Alberto Cervantes Palomino, secretario de Crédito. ¿Qué opinan al respecto? Espera, no, termino. Sí. Y en el FONE, no estamos inventando, en el FONE aparece hoy con una clave de supervisor general de escuelas secundarias generales. Imagínese, con 15 años sin asistir. ¿Cómo vamos a hacer realidad las políticas educativas con esas prácticas? Aquí hay claves aplicadas de jefe de enseñanza, de supervisores, de director de secundarias, de director de primarias, compañeros que se han incorporado al servicio con 42 horas de servicio, es el tiempo completo, sin pasar por ninguno de lo que establece la ley, ningún proceso. Compañeros de nuevo ingreso con 25 horas, cuando hay trabajadores en servicio que llevan años. Claro. Sí. Y los que presentaron un examen y alcanzaron el puntaje necesario, que entraron a la lista de prelación, ahí está la lista de prelación. Aquí está. Y nos llama mucho la atención a nosotros de que la autoridad educativa, pues no la vemos. ¿Dónde está? Claro. Y la denuncia es abierta, porque nosotros nos conocemos.
Si yo mañana lo veo en un cargo importante, es otra cosa, ¿no? Aquí en el Heraldo, bueno, qué bueno, salió y... Lo dudo mucho, sinceramente. Pero lo decía, al menos yo no. Sí. Pero lo conocimos y saben, bueno, yo puedo decir, conocí a este compañero siendo maestro de grupo. ¿Cómo me dijo que se llama? Mario Cervantes Palomino. ¿Palomino? Palomino, sí. Del Estado de México. Correcto. Vamos a hacer una pausa, si les parece, pero también hay que recalcar que pues, como una persona, como esta persona, Mario Cervantes Palomino, que tiene el descaro, que tiene el cinismo de tener justamente este puesto y no haber asistido una sola vez en 15 años a ningún plantel educativo, es verdaderamente preocupante porque lacera precisamente todos los procesos, aunque se trate de una persona de educación en nuestro país y que por supuesto esto detiene muchísimos otros aspectos que son indispensables. Vamos a hacer esta pausa y en un momento continuamos analizando la educación en México a partir de la reforma. Volvemos en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis. Estamos platicando acerca de las problemáticas que está enfrentando la educación en nuestro país, también a partir de la reforma educativa. Vamos a escuchar, si les parece bien, para seguir con este análisis y este debate, las palabras de Héctor Mancilla García, ganador del premio ABC Mexicanos Primero, que también habla acerca de las leyes secundarias, un punto de vista completamente distinto del presidente de México, Andrés Manuel, y seguimos analizando este tema. Vamos a escuchar. Con relación a las leyes secundarias, pues me gustaría comentar que sentimos que quedan un poco cortas con relación a que hay cosas que no tienen una coincidencia entre las modificaciones al artículo 3 y las leyes secundarias que están por expedirse. Yo exhorto a las autoridades a que si tienen el interés de acercarse a las escuelas, no mediante encuestas, no nos llegan a todos, no todos tenemos la facilidad de participar, hay comunidades muy alejadas donde no hay internet y estas encuestas son electrónicas. Entonces invitamos y exhortamos a las autoridades que si realmente quieren fundamentar leyes secundarias fuertes, se acerquen a las escuelas. Aquí están sus amigos, los maestros, los directores, los supervisores, en donde nosotros podemos sumar muchísimo para que estas leyes secundarias no se queden como leyes de segunda. A ver, escuchamos ahí las palabras de Héctor Manilla. Se escuchaba un poco hueco, era el problema de las fallas de audio de origen, pero voy a recuperar rápidamente para que también tengamos en contexto esto. Dice, con relación a las leyes secundarias, me gustaría comentar que sentimos que queda un poco corta con relación a que hay cosas que no se tienen contempladas, que no tienen coincidencia entre las modificaciones al artículo 3 y las leyes secundarias que están por expedirse. Por eso exhorta a las autoridades a que si tienen el interés de acercarse a las escuelas, no mediante encuestas, porque él dice que no les llegan a todos, por supuesto, por esta carencia de internet que hay, lógicamente, en la mayoría de las escuelas y que estas encuestas son electrónicas, que si tienen interés, entonces, que inviten a las autoridades, ellos están invitando a las autoridades a que si realmente quieren fundamentar leyes secundarias fuertes y concisas, concretas, se acerquen a las escuelas, concretamente de manera personal, y ustedes, bueno, ellos en este caso, pueden sumar para que las leyes secundarias no se queden no como secundarias, sino como leyes de segunda. Entonces, a partir de estas palabras de Héctor Manilla, ¿qué opinan al respecto, Sergio? Bueno, y después voy contigo. Vamos a encuadrar muy rápidamente el tema. Un primer problema de la nueva reforma educativa, entendida como la reforma al artículo 3, al artículo 31 y 73 constitucional, es que omitió la Ley General de Educación. Ahí hay una parte de tecnicismo, uno dicen que si es reglamentaria o no es reglamentaria y demás, pero no se contempló para nada. Se contemplaron otras leyes secundarias como la ley del sistema para la carrera de los maestros y maestras, que tiene que ver con su formación continua, que tiene que ver con la parte de reconocimiento. Hay otras leyes también secundarias importantes como para la ley para la mejora continua de la educación. Y hay otras dos que se van a considerar para el siguiente año, que es la ley de educación superior y la ley para la investigación e innovación. Entonces es un conjunto de leyes. Pero yo estoy de acuerdo en lo que señala el estudiante, o mejor dicho, el maestro que ganó este premio en ABC, Héctor Manilla, porque esto significa conectar entre el sistema, la escuela y el aula. Así es. Entonces, esta conexión es la que no se alcanza a ver. Parece que está un poco etéreo el tema sistémico y se habla, esto tiene que ver un poco más con el tema de las finanzas. En la parte de las finanzas siempre decimos que la macroeconomía está muy bien, pero no tengo un peso en mi bolsa. Y aquí podemos decir educativamente que la mejora educativa va avanzando y demás,
pero en las aulas, en las realidades particulares específicas que estaba señalando, algunas cuestiones de equidad, algunas cuestiones de inclusión, no se está dando. Entonces se necesita muy claramente, estoy totalmente de acuerdo en que tiene que haber una conexión entre la mejora educativa a nivel sistémico, la mejora escolar y la relación maestro-alumno al interior de cada aula. Y no a partir de estas encuestas que se vuelven muy complicadas por la carencia tecnológica que tienen precisamente estos planteles educativos. Gabriel, ¿qué opinas? Te prometo, Max, que no estoy cambiando el tema, pero tú hace rato dijiste que si tal vez había que empezar de nuevo. Yo creo que no es cosa de leyes secundarias, porque antes de leyes secundarias necesitamos un modelo educativo. El modelo educativo, ya hace rato lo he comentado, ha fallado por muchos años y no se trata de componerlo. O sea, vamos a hacer esta enmienda con esta política, con esta, por eso hay que quitar la corrupción. No es hora de componer. Te voy a poner el ejemplo, perdón que me pase, yo soy en educación universitaria. Adelante, sí. El TEC ya estaba muy bien rankeado en rankings internacionales. Transformamos más... El TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey. Estamos cambiando más del 50% del modelo educativo este año. ¿Por qué? Porque la información ya no es suficiente para que un chavo, para que un recién egresado sea exitoso allá afuera. La información ya está en Google, ya está en tu teléfono celular. Entonces, el modelo cambia. El chavo ya no le damos lectures, ya no le damos cátedras. Le damos retos para que los enfrente y genere competencias. Entonces, tú ahorita que decías, oye, hay que plantearlo desde el principio. Sí, hay que plantearlo desde el principio. Para eso hay investigadores. Ahorita hablábamos del Consejo de Tecnología. La OCDE en el 2010 hizo un estudio bien a fondo de cuáles son los factores de éxito de un modelo educativo para quitarle inequidad. O sea, hay gente que lo estudia, que compara sistemas, que compara sus resultados, que vio el caso de Seúl, que vio el caso de Finlandia, que vio el caso... ¿Por qué no escuchamos? Entonces, sí creo que hay que empezar desde el principio, sí. No es cuestión de leyes secundarias, es cuestión de modelo educativo. De acuerdo. Y cuando estamos hablando de ciencia y tecnología, aspectos y dos rubros en donde en nuestro país, Lucila, se ha recortado el presupuesto, también cómo podemos considerar entonces estos aspectos que se puedan desarrollar o puedan seguir adelante. Pues yo creo que, como bien decía Gabriel, tendríamos que estar viendo cómo podemos hacer un modelo educativo eficiente. A lo mejor no se necesita toda la tecnología o no se necesitan aparatos o computadoras en todo el aula, sino un profesor que sepa dar una clase con ciertos elementos, que sea inspiradora. Va a haber momentos en donde sí la vamos a tener que ocupar, pero yo creo que lo primero sería que el contenido que estamos dando, el modelo educativo que estamos ofreciendo es de calidad y que va desarrollado y va de acuerdo a lo que hemos estado diciendo, ¿no? Se requiere. Sin duda, si este se convierte en un proyecto de prioridad para nuestro presidente en el tema de educación, pues también tendría que haber otros rubros que tenemos que considerar, como es el presupuesto, para poder propiciar un ambiente, lo comentaba usted hace ratito, una escuela con todos los mecanismos, con las aulas, con lo mínimo necesario para poder llevar una educación de calidad. Entonces, sí, no habría que perderlo de vista, pero también creo que teniendo un buen modelo podríamos ir en la marcha avanzando poco a poco, ¿no? En este sentido. Y concretamente el día de hoy, como directora de proyectos académicos y sobre todo en materia de Escuela de Negocios, el TEC de Monterrey, ¿cómo generaron el proyecto para este año, para el sistema educativo para este año en este plantel? Fíjate, y qué padre que lo preguntes porque es muy innovador y no siempre requiere de una tecnología avanzada. Nosotros estamos basando el modelo educativo en retos reales con problemáticas o situaciones que empresas nos proporcionan, que son retos que a lo mejor les duele a las empresas y necesitan de una visión de nuestros alumnos. Entonces, estamos basando la educación en que el alumno desarrolle competencias en diferentes niveles de dominio, pero resolviendo en el día a día situaciones que ya están sucediendo fuera del aula. Entonces, hemos basado la educación en que el alumno vaya adquiriendo experiencia, vaya desarrollando competencias de acuerdo al nivel en el que va en su carrera, pero que le va a permitir ir transformándose, reinventándose, desaprendiendo y volviendo a aprender. Como te decía hace ratito, ya no es solamente cuánto sé, sino qué hago con eso que sé. Y si ya ahorita no me funciona, ¿dónde puedo yo conseguir información? Puede ser en redes sociales, en internet, o sea, no sé, en muchos lados tenemos acceso a información, pero ¿cómo utilizo esa información para poder aprender y poder resolver las problemáticas que el mundo me está poniendo enfrente, ¿no? Totalmente, y a partir de esta metodología que me parece un gran diseño, ¿qué historias de éxito pueden sustentar, pueden avalar
sobre el principio de este modelo educativo, de este proyecto? Bueno, para empezar, conectamos lo que la demanda en la industria nos está diciendo. ¿Tienen ¿no? esa retroalimentación? Por supuesto. Antes Eso es importantísimo. Sí. De hecho, nosotros no es algo que hemos implementado apenas en agosto, o sea, llevamos trabajándolo ya algunos años, hemos hecho pruebas piloto, hemos estado platicando con varios empresarios, industrias y cámaras de qué es ese perfil que necesitan nuestros alumnos o con cuál perfil deberían de ser nuestros egresados. Y con base en eso y con varias metodologías y visitas en universidades en el mundo, pues descubrimos que necesitan chavos que ya no sepan, como te digo, mucho, sino que sepan resolver problemas, que trabajen colaborativamente, que sepan innovar, que sepan ser emprendedores, pero realmente emprendedores efectivos, que no se les muera la empresa a los 3 meses. Y entonces hemos diseñado un modelo educativo que nos permite tener la visión del empresario, tener a un profesor realmente inspirador, que haga que este reto que nos pone enfrente el empresario lo pueda resolver el alumno, obviamente en diferentes niveles de dominio conforme va avanzando en su carrera, pero que al alumno le va a ir haciendo un portafolio de evidencias y que cuando se gradúa diga, yo ya no necesito a lo mejor tener que esperarme a trabajar 2 años para que tú puedas darme un empleo de mejor calidad. Yo ya trabajé durante mi estancia en mi carrera, he resuelto este reto y así te podría platicar, por ejemplo, tuvimos el caso de Uber, la empresa de transporte, de taxi, en cuestión de gestión de talento y estuvieron trabajando más de 300 alumnos en una propuesta de cómo gestionar mejor a las personas que manejan los coches de Uber. ¿Cómo gestionar mejor la calificación hacia ellos o cómo reclutarlos? Pues es que iba en varios sentidos, un poco en cómo, por ejemplo, desde el usuario tener una mejor experiencia, ¿no? Cuando tienes el servicio de Uber y a las personas, porque el modelo de negocio de Uber es un poco más complejo porque los choferes no son empleados directamente de Uber, sino cada quien tiene su coche. Entonces, cómo ir armando y creando un ecosistema que tenga de alguna manera un bienestar para todos con estos nuevos modelos de negocios emergentes. Entonces, a veces son retos que las empresas se enfrentan por las necesidades que está sucediendo en el entorno. Y los alumnos, en nuestro caso, que son alumnos pues ya de profesional, pues son los usuarios, ¿no? Entonces son los que te saben qué les molesta, exacto, son los que están calificando y imagínate para una empresa recibir la propuesta de una cantidad de alumnos, porque los retos van de chicos, medianos y grandes, entonces son ideas frescas que las empresas ya pueden tomarlas como las nuevas propuestas a implementar, ¿no? Pero por eso la insistencia en este desarrollo de competencias, de tener un modelo pues innovador en cuestión de la educación y que pues ahorita el chavo si googlea, como decía ahorita Gabriel, pues puede encontrar, no sé, la conferencia o todo la ley, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Para qué es? O sea, ¿para qué te va a servir? ¿Qué vas a hacer con ello y cómo vas a ser un agente de cambio en eso? Totalmente, y tomando en cuenta esta historia de éxito de uno de los planteles educativos más importantes de México y de América Latina, el TEC de Monterrey, ¿cómo replicar entonces estos modelos educativos? Y en la parte política, maestro, ¿qué está faltando? ¿Qué le está faltando a los legisladores? ¿Qué están dejando fuera en esta materia que no están bien? Bueno, la reforma educativa 2019 está planteando en el tercero constitucional que la educación pública debe ser laica, gratuita, democrática, nacional, humanista, universal, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Yo creo que ahí tenemos. Ahora, vamos a preguntarnos qué debemos hacer para hacer posible esto. Para que no quede únicamente en la ley. Y debemos de preguntarnos, aquí le está planteando muy bien, ¿qué tipo de mexicano queremos formar? ¿Qué tipo de mexicana necesita el país en los tiempos actuales? Está hablando de educación superior, pero yo creo que debemos hablar de educación inicial, claro, de educación preescolar, de educación indígena, de educación especial, de primaria, de secundaria. A ver, tocó un tema, maestro, muy importante de educación especial, digamos que de alguna manera
la educación tendría que ser inclusiva, la carencia de docentes capacitados para incluir a todas estas personas que además precisamente no solamente carecen de un docente adecuado, sino también de una infraestructura diseñada y adecuada, también está flagelando y está dejando pues sin esta posibilidad a esta cantidad de alumnos. Vamos a escuchar, si les parece, las palabras de Esteban Moctezuma, el secretario de Seguridad Pública, de Educación Pública, exactamente, al respecto sobre este tema, que además es importantísimo, sobre todo porque son millones de personas, millones de chicos que se quedan sin la posibilidad precisamente por la falta de infraestructura. Vamos a escucharlo. En la Constitución se habla de que la educación tiene que ser inclusiva. Esto quiere decir que cualquier niño con alguna discapacidad debe de ser atendido. Una de las cosas que tenemos que hacer y que se abandonó durante muchísimo tiempo es fortalecer la educación normal, porque quienes estudian para ser maestros no reciben todo este tipo de formación. Bueno, ahí está precisamente lo que planteaba el maestro Meneses. Gabriel, ¿qué opinas al respecto? Vuelvo al aspecto de la investigación. Hay muchos docentes en todo el mundo que han visto modelos de educación especial, que no es bueno segregarlos en general, que para ciertas discapacidades o capacidades diferentes hay que incorporarlos de cierta manera, hay que apoyarse en eso. No, claro, pero estamos hablando de una falta de infraestructura y falta de capacitación de los docentes al respecto de este tema concretamente. Pues, absolutamente, entonces volvemos otra vez. A mí me gusta en la reforma educativa, fíjate, a la hora que dicen los intereses del niño es el interés supremo de esto, pues vamos hablando menos un poquito de política y un poquito más, volviendo otra vez, modelo educativo. Es qué procesos vamos a seguir para que nuestro chavo de 12 años compita con un chavo de 12 años de Londres. No nada más es componer. Pero una vez más, estamos hablando de voluntades políticas. Yo por eso precisé en un momento y se le pregunté al maestro qué falta en el Senado para que este tipo de programas salgan adelante. Pero a mí me gustaría incorporemos a un montón de actores de la sociedad civil. Hay mucha gente que quiere meterle recursos, que quiere meterle talento, que quiere meterle para hacer cosas como esta. O sea, en el país somos 110 millones de mexicanos, 120. Aprovechemos a todos, no nada más a 15, 20, 2000. Creo que una sociedad más fuerte nos hará bien a todos. Y en cuestiones de la educación, creo que necesitamos una sociedad más fuerte y escuchar otra vez al investigador, al que conoce, al que ha visto 10 modelos diferentes, al que ha visto el éxito. Es al que menos se le escucha, es al que menos se le da la palabra, es al que menos importancia se le da actualmente y no en esta administración. En esta administración, bueno, es brutal, pero estamos hablando de un cambio, es el momento del cambio. Porque ciertamente, y bien lo decías, han sido años en que esto no ha jalado. Pues órale, es momento de hacer el cambio, incorporemos actores diferentes de México y de fuera de México. A ver, voy con usted, maestro Meneses, y después contigo, Sergio. Cuando nosotros decimos que debe ser una política de largo alcance, un proceso educativo para hacer el cambio que se está planteando, no lo vamos a ver. Y de inclusión. La inclusión no la vamos a ver en corto tiempo. Entonces tenemos que plantearnos una política educativa de largo alcance. Y efectivamente, al plantear que sea política estatal, debemos involucrar a todos. La educación debe de ser responsabilidad de todos. Hay que cuidar mucho el hogar, hay que cuidar mucho el entorno, hay que cuidar la seguridad de las escuelas, hay que preparar y capacitar al maestro permanentemente, hay que cuidar al alumno, hay que pedirle al gobierno que ponga en los espacios de conducción educativa, de dirección educativa, a gente que conozca y que sepa de educación. Que conozca el sistema educativo nacional, que conozca las escuelas, que sepa en qué condiciones estén las escuelas de la Tarahumara, las de aquí de la Ciudad de México. No podemos medirnos nosotros con países de Europa, Suiza, Alemania, Bélgica, Singapur, Corea. No podemos medirnos en las condiciones que tenemos nosotros. Nosotros como dirigentes sindicales ponemos en el centro que el maestro requiere mejores condiciones laborales, profesionales y económicas. Mejores condiciones de vida para él y para su familia, pero no es lo único. O sea, yo siempre pongo un ejemplo, soy maestro y como maestro pongo ejemplos. El maestro
se forma en la escuela normal, lo forma el Estado mexicano, el gobierno. A veces sale con un reconocimiento especial por su examen, por sus calificaciones, por todo. Y después solicita su ingreso al servicio. Y el Estado, quien lo formó, le aplica una medición, un examen, y resulta, como decía la mal llamada reforma educativa, no idóneo o no alcanza el puntaje. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Es del maestro que reprueba o es de quien lo forma? Por eso hay que revisar planes, programas, contenidos de las escuelas normales, de la UPN y de todas las instituciones formadoras de docentes, y hay que ir más allá. Hay que revisar el perfil del formador del docente. Correcto. Tomo esta reflexión como conclusión en este apartado. Estamos a punto de terminar. Conclusiones, Lucila. Bueno, yo creo que sí, el tema de educación tiene varias aristas que deberíamos de estar vigilando desde el diferente punto en donde nos encontramos cada uno en esta mesa, pero yo creo que el no perder de vista que el alumno es el beneficiado en este sentido y que desde donde estemos tratar de hacerlo. Y la materia prima. Exactamente. Entonces, un modelo educativo con profesores inspiradores, con, insisto, ya no se sabe, que se sepa de memoria los contenidos de los libros, sino que se sepa qué hacer con esta información y que se vuelva agentes de cambio, es lo que tendríamos que estar buscando de alguna manera todos, profesores, instituciones, gobierno, papás, hablando de la inclusión. Yo creo que empieza desde casa también esa parte educativa. Entonces, es un problema o es una oportunidad para todos los que estamos en la mesa y los que nos están viendo y los que estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Creo que a partir de este problema, del planteamiento o de la existencia de este problema, más bien se tienen que encontrar soluciones como las que sí se han expuesto aquí, porque es algo que va a seguir evolucionando y la reforma más allá, la educación más allá de la reforma educativa actual, tiene que estar estableciéndose en los parámetros de la actualidad, de los planteles, de los nuevos retos, no solamente tecnológicos y científicos, sino también los nuevos retos sociales y políticos que existen en nuestro país. Conclusiones, Sergio. Yo me quedo con lo que tú has insistido mucho y quiero que no le entramos de lleno al tema de la voluntad política. Parece yo lo toqué una y otra vez para... Exactamente, para provocarlo y ya hay que hablarlo con toda la claridad. Hay una disputa por la educación. Hay muchos grupos políticos que están utilizando la educación justamente para sus fines. ¿Por qué está en discusión o por qué están detenidas o por qué están enfriadas o por qué... Bueno, justamente se usa de manera lucrativa la educación. Se está lucrando, por supuesto. Y yo creo que en esta parte sí tendríamos que ver cuál es el compromiso. Decía bien el maestro Alberto Hernández Meneses hace un momento. A ver si hay todos estos elementos que hay. Entonces, ¿a qué se compromete? Siempre se decía que era el sindicato uno de los responsables de los efectos de la educación o la mala educación, ¿no? Es uno, pero también hay muchos otros grupos también. Yo creo que aquí es que asuman, y ahí bien decía también Gabriel, es un asunto de todos. Entonces, ¿a qué se comprometen los políticos? ¿A qué se comprometen los diputados? ¿A qué se comprometen los sindicatos? ¿A qué se comprometen todos los actores que están involucrando y que no estén lucrando justamente con la educación y que privilegien por encima de todo? Pues a la niñez, como ya señalaba, y que también es un eslogan político porque está establecido ahí. Totalmente. Y está muy bonito. Totalmente, que por eso son servidores públicos y se les puso ahí con esa responsabilidad. Rápidamente, 30 segundos para concluir, Gabriel. Un chavo de 17 años de México tiene que competir con uno de Londres y de Inglaterra. El 5% de nuestra población sí puede, el otro 95% no. Tenemos que cerrar esa brecha y es con educación, es con muchos recursos, es con voluntad política y con la participación de todos. Correcto. Gabriel, muchísimas gracias. Buenas noches. Sergio, muchísimas gracias. Lucila, muchísimas gracias. Dos palabras. Sí, 2 palabras. Como conclusión, la Rectoría del Estado es fundamental para poder hacer posible el proyecto educativo, el modelo educativo. Segundo, sin presupuesto no será posible. Totalmente. Bueno, nos quedamos con esas conclusiones nuevamente. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Les deseo que pasen una excelente noche. Nos vemos mañana en punto de las 9, también en otra mesa de análisis político. Soy Maximiliano Espejel y les recuerdo siempre que lo que no es perfecto es hermoso. Hasta entonces.